Hola, ¿qué tal? Los saluda José Arena a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Esta es una nueva edición del programa La Voz de los Sindicatos. El equipo de prensa, al comenzar la semana, siempre hace una evaluación de los temas más saltantes y también se contacta con dirigentes sindicales de diversos gremios del país. Así que en esta oportunidad habían programado una entrevista a un dirigente sindical, ¿no? Al señor Daniel Ángel Cubilla Huerta. Él es secretario de Comunicaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, FENTAT-SUNAT. Con él vamos a regresar en unos minutos o unos segundos, luego de un corte, para desarrollar. Va a ser una grave denuncia a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Volvemos en unos segundos. Volvimos a la voz de los sindicatos a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Lo anunciado, nos acompaña el día de hoy en esta edición especial el señor Daniel Cubilla Huertas, secretario de Comunicaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, FENTAT-SUNAT. ¿Cómo estás, Daniel? Gusto de saludarte y tenerte en el programa. Muy buenas tardes, en primer lugar para agradecer la oportunidad que nos brinda Arena TV Radio Digital. Bien, con el secretario de Comunicaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, Daniel Cubilla Huerta, que nos acompaña en este programa, en esta edición, está acá con nosotros para hacer una grave denuncia que tiene vinculación con los operadores de justicia, con aquellos que son responsables de defender los intereses del Estado, ¿no? En los procesos judiciales. Daniel, coméntanos, ¿en qué consiste esta grave Ya. denuncia? A ver, en primer lugar, felicitar a la unidad de investigación de Arena Radio TV Digital que ha accedido a documentos cursados por el Congreso de la República en relación a la actuación, pidiendo la investigación de la actuación de los procuradores públicos de SUNAT, específicamente a 3 casos puntuales, ¿no? Tengo entendido que la unidad de investigación de ustedes ha accedido, hay 2 pedidos, uno cursado al propio jefe de la SUNAT y el otro cursado a la Procuraduría General del Estado. ¿De quién dependen los procuradores públicos de la SUNAT? Eh, Entendamos que los procuradores de la SUNAT no dependen del superintendente, sino del Procurador General del Estado, de la Procuraduría General del Estado. Eso en primer lugar. Sí, Daniel, para precisar, ¿qué congresista ha cursado este documento al principal, digamos, autoridad de la SUNAT? Ya, es la congresista Margot Palazzo Guamán. La unidad de investigación de ustedes ha accedido a esa documentación, es lo que me comentó el productor del programa de ustedes. Y bueno, al punto. El pedido consiste básicamente, se sustenta en 3 puntos, ¿no? El primero, o 3 casos. El primero de ellos está relacionado al famoso caso ANSEJUP. ¿ANSEJUP qué significa? Es el acrónimo de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional Tributaria, ANSEJUP-SUNAT, versus Estado peruano. El primer caso que pide investigar el Congreso a través de la señora Margot Palacios es al caso ANSEJUP-SUNAT versus Estado peruano. O sea, la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de SUNAT le ganó al Estado peruano el año 93 un juicio mediante el cual ellos pedían la inaplicación de un artículo del decreto legislativo 673. El Poder Judicial le dio la razón. En ese momento, la jefa de la SUNAT contrató un estudio de abogados para desacatar la sentencia judicial. Eso es, en cualquier Estado de Derecho, pues, le guste o no le guste la sentencia judicial, se cumple, ¿cierto? En cualquier Estado de Derecho. Ahora, estos señores jubilados de ANSEJUP-SUNAT han venido batallando durante 27 años, ya no solo a nivel nacional, sino tuvieron que acudir a instancias supranacionales. Han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2019 resuelve, confirmando y ordenándole al Estado, encontrando al Estado peruano responsable de la violación de derechos humanos y pensionarios de cerca de 1.000 pensionistas. Hay varios de ellos ya fallecidos, otros que están con enfermedades muy graves, ¿no?
y le ordena, dice, oye, Estado peruano, tú eres responsable de esto y de esto, y te ordeno, primero, desagraviarlos públicamente. Segundo, indemnizarlos económicamente. Y tercero, eh, aplicar el decreto que ordenaba que ellos ganen, lógicamente con topes, sus pensiones. Tenemos entendido que a la fecha, la Procuraduría Pública Supranacional de la Procuraduría General del Estado todavía no cumple totalmente, por ejemplo, con el remitir el aplicativo informático de esos pensionistas hacia las instancias pertinentes, entre ellas la propia Corte Interamericana de Derecho. Aquí hay un primer tema que tiene que ser investigado. ¿Por qué razones el Estado peruano no acató durante 27 años el cumplimiento de una sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada? ¿Quiénes son los que han representado al Estado peruano? Primero, como es lógico, en el caso de SUNAT, los propios ex superintendentes nacionales de aduanas y de administración tributaria y los procuradores que han representado también esa institución desde la dación de esa resolución del año 93 hasta el año 2019, fecha en que ha expedido la sentencia de la Corte Interamericana. Ahora, a los pocos meses, la propia Procuraduría General del Estado, mediante una resolución, ha dispuesto a acatar lo resuelto por la Corte Interamericana. Y dice, vamos a conformar una comisión, un equipo que se encargue pues, de levantar el padrón de todos los pensionistas, sus deudos, etc., etc. Pero hay un detalle, justamente el Congreso está investigando, oiga, está bien, lo que ustedes van a acatar eso, pero hay funcionarios responsables, hay funcionarios que durante todo ese tiempo, mediante la interposición de recursos impugnatorios, dilatorios, justamente se han zurrado en el cumplimiento de estas resoluciones, ¿no? Ese es el primer tema que tengo entendido que están investigando. El segundo tema, Antes de seguir avanzando en lo que tú estás sí, denunciando, a ver, quisiera que nos comentes, has mencionado que hay una jefa de SUNAT o superintendenta que contrató un estudio de abogados justamente para poder acreditarlos y asuman la defensa del Estado contra los procesos de estos pensionistas. claro, ¿Qué superintendenta fue la que dispuso la contratación? a ¿Y ver, de a cuánto acuerdo, ascendió el monto? Si lo tuvieras también, ¿ah? ya no, sí, sí, eso está contenido en el oficio que la congresista ha remitido a la SUNAT y es la señora Beatriz Merino Lucero, que en ese entonces era superjefe de la SUNAT, ¿no? Ella contrató los servicios del señor Mario Pasco Cosmópolis, ahí está la resolución publicada en el Diario Oficial del Peruano, no me acuerdo qué cantidad se le abonó, pero eso es un hecho, no, está publicado en el Peruano, ¿no? O sea, en otras palabras, el Estado contrató abogados para desacatar una sentencia con autoridad y cosas. Yo, la verdad que yo nunca he visto esos temas en otros países que se contrate abogados para no cumplir una sentencia. Eso es inaceptable en cualquier Estado de Claro, Derecho, ¿no? Es lo que claro, yo me claro. acuerdo, ¿no? Ese es el Sí, primer tema. muy bien. El ¿Cuál es el segundo tema, segundo? el segundo tema está vinculado a un laudo arbitral ganado económico correspondiente al año 2014, ganado por la Federación por Fentasuna, de la cual soy directivo, ¿no? En la que el procurador público ad hoc, el señor, tengo entendido, creo que es Castillo Figueroa, procurador público ad hoc, ¿no? Eh, inter, interpone una demanda de amparo porque argumenta que se han lesionado los derechos constitucionales, no me acuerdo si es de la SUNAT o de él como persona, no me acuerdo. Pero el hecho curioso, anecdótico, es que esta demanda está entre los demandados a través de la acción de amparo, aparece el actual presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema, el señor Arévalo, ¿no? Está creo que es en la segunda o tercera página del amparo que ellos han presentado, pero que felizmente, pues, el propio Poder Judicial hace 2 meses lo ha declarado improcedente, ¿no? O sea, van primero Ansejum-Sunat, segundo Pentas-Sunat. Hay un común denominador. La Eh, interposición, sí, sí, sí. sí, Daniel, ¿y por escucho. qué está como demandado en todo caso el presidente del Poder Judicial? Yo sé que es un abogado que proviene de órganos jurisdiccionales, es especialista, es un juez que Claro. proviene y se ha formado en materia laboral, en derecho laboral. Es un Ah, especialista, sí, conoce muy bien, es la referencia que tengo, el actual presidente sí.
del Poder Judicial. Pero ¿por qué se Así es. incluyó? Es lo Ya, paradójico. ya, A ver, ¿por acláranos, qué? por favor. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 7 o 6 meses aproximadamente, él presidía la segunda sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Eh, Daniel, bien, Sí, me comentabas el por qué, las razones por las cuales se le demandó también al presidente del Poder Judicial, que es un especialista, bueno, siempre se ha formado en lo que es en derecho laboral, ¿no? Es un derecho especialista, laboral. así es un Correcto, correcto. magistrado que sobresale Sí, sí, en el sí. Poder Judicial, Muy- pues conoce muy bien estos casos sí, de materia laboral. definitivamente. Coméntame, Está ¿por qué se incluyó formado. esa Bueno, demanda? ¿por qué lo incluye en la demanda? Porque él presidió la segunda sala laboral de la Corte Superior de Justicia que falló a favor de la federación. Entonces, pasan los meses y nuevamente el procurador ad hoc este, presenta apelaciones, interpone recursos, en este caso una demanda de amparo, en la que el primer demandado es el magistrado Arévalo que estamos comentando. Esas son la argumentación del procurador. Y como digo, esta demanda ha sido declarada improcedente, creo que hace 1 mes o 2 meses a más tardar, por el propio Poder Judicial. Ya no le queda más que ejecutar la sentencia. No, no creo que vayan a actuar como ha actuado en el caso de Ansel Kutsuna. Pero acá viene el tercer caso, ¿no es cierto? A ver, nosotros sabemos que como los funcionarios públicos eh, tienen que actuar con razonabilidad, respetando el ordenamiento jurídico y sobre todo no afectando, no perjudicando económicamente al Estado. Bueno, el tercer caso está relacionado a un laudo arbitral ganado por el SINAUT, SUNAT, Sindicato Nacional de Unidad Trabajadores SUNAT. Este gremio ganó un laudo arbitral allá por el año 2008-2009, ¿cierto? Y en ese Eh, instante, Daniel, sí, una aclaración, a ver, para que entiendan en todo caso también los que claro, van claro. a, están viendo este programa. El SINAU es otro gremio sindical dentro de la SUNAT, ¿no es Afir- cierto? Muy bien, afirmativo. En muy bien, SUNAT hay para que no se varios confunda. gremios, ¿no? Varias Perfecto, organizaciones. perfecto. Vale. Entonces, el pedido de investigación de la congresista al que ha accedido la Unidad de Investigación de Arena Radio TV Digital, también toca que se investigue ese tema, porque es un tema muy interesante. ¿Eh? A ver, el año 2008, este gremio gana un laudo arbitral por diferentes conceptos. Y en ese momento, la Procuraduría Pública de SUNAT judicializa el tema y lo lleva al ámbito del órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional, lógico, dice, usted reclama, entonces usted me va a afianzarlo el monto que según ustedes pueden o no pagar. Y efectivamente la SUNAT presenta una carta fianza, de acuerdo a la información que está corriendo, es por 60 millones de soles. Carta fianza emitida por el Sistema Bancario Nacional, 60 millones de soles, del año 2008-2009. Como todos sabemos, esas cartas fianzas no se otorgan gratuitamente, ¿cierto? Los costos, los intereses legales que se generan son asumidos por el que genera esa carta fianza. Entonces la pregunta ahí es, y está bien que el Congreso pida que investiguen eso, ¿a cuánto asciende el monto de los intereses legales generados anualmente? ¿Y a qué partida, eso es lo que he leído en el documento, con cargo a qué partidas presupuestales de la SUNAT se ha venido registrando, cómo las han contabilizado, ¿cierto? Porque no vayamos a ver con la sorpresa que esos intereses legales lo esté asumiendo los contribuyentes, que somos yo, que somos todos los del equipo de Arena Radio TV, todos los contribuyentes, ¿no? Claro. Ese es un buen tema, es un tema que tiene la obligación de informar porque la rendición de cuentas es parte de la transparencia con la que debe conducirse todos los funcionarios públicos, ¿cierto? El jefe de la SUNAT, que de acuerdo a lo que le están pidiendo el Congreso, tiene la obligación de informar al Perú cuánto le viene costando al Estado, ¿no es cierto?, los intereses legales. Porque ese dinero es de todos los peruanos. Yo no creo que los procuradores estén asumiendo de su peculio esos intereses legales, no lo creo, ¿no? Entonces, esos son los tres temas que estoy leyendo, ¿no? Que está pidiendo el Congreso que se investigue. E investigar es una práctica saludable.
nadie está acusado, están pidiendo que se investigue y ojalá que lo hagan a la brevedad posible. El común denominador de todos estos tres casos es que la Procuraduría... hay un detalle que me estaba olvidando. He podido leer por ahí una norma, un documento interno de la propia Procuraduría General del Estado que dice que es facultad de los procuradores apelar, interponer recursos, ¿no es cierto? Pero no es su obligación. O sea, no obligatoriamente tienen que apelar o impugnar. Y además, dice ese documento de la Procuraduría, que antes de interponer cualquier apelación o recurso impugnatorio, tienen que informarle por escrito a los titulares de las instituciones en las que ellos laboren o las que ellos sirven, ¿no? Es una empresa privada o una institución pública, es común que cualquier funcionario que requiera una partida para determinar, tiene que sustentar las razones legales y jurídicas y el estudio económico, costo-beneficio, eso es elemental, porque fácilmente nadie puede autorizar, oiga, sí, gástese 10 millones de soles, pues, pero ¿cuál es el sustento? ¿No es cierto? ¿Por qué razones legales, jurídicas y económicas el Estado va a destinar determinados fondos? ¿Para qué? Es algo saludable, ¿no? ¿No? O sea, nadie está hablando de que, pero que informen, que se Claro. investigue y que se informe, ¿no? Daniel, Ese es el sí, 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 te escucho. en base a lo que te estoy escuchando, ¿tú crees que es una, digamos, una praxis, de repente se puede calificar como una práctica en la cual los procuradores actúan por costumbre, el hecho de siempre apelar, 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 a pesar de estar conscientes que el origen de una demanda, el origen de la demanda eh, se ha es por errores mismos de la administración, de la entidad del Estado. ¿Por qué no cambian la actitud o estas praxis los procuradores, considerando también hay precedentes en los cuales ya han perdido procesos judiciales? Sin embargo, no, aparentemente los que cumplen esta labor en la entidad del Estado no recomiendan al titular de la entidad para que finalmente esas praxis que llevaron a que un trabajador presente una demanda finalmente no la vuelvan a cometer. ¿Por qué es tan repetitiva y por qué el Estado está lleno de procesos judiciales? ¿Crees que ahí debe tomarse medidas, cambiarse un poco la praxis de los abogados que finalmente representan al Estado en las Procuradurías Públicas? Ya, es un buen tema, ¿no? A ver, como ciudadano, como contribuyentes y con sentido común y criterio, consideramos de que cualquier acción que emprendan los procuradores, no solo de la SUNATA, sino en todo el espectro estatal, tiene que cumplir lo que dice la propia Procuraduría. Oiga, antes de interponer una acción legal, usted tiene la obligación de ponerle en conocimiento del titular de la entidad en la que usted está, argumentando razones jurídicas, técnicas, legales y económicas, para que recién le dé luz verde el titular de la entidad a la acción propuesta por estos procuradores. Parece, yo no puedo pronunciarme todavía porque eso creo que está en investigación, lo está pidiendo el Congreso, que eso no habría ocurrido. Por ejemplo, en el caso de la zona, que se conozca, eh, no puedo equivocarme, no sé, ojalá que exista, yo digo que ojalá que exista, que los procuradores en estos tres casos que han pedido que se emitían hayan cumplido con eso, que antes de interponer los recursos impugnatorios hayan cumplido con presentar, proponer al titular de la institución la interposición de esos recursos, argumentando, como repito, razones legales, jurídicas, técnicas y económicas. Yo creo que si no deben existir documentos, ¿ah? Porque yo no creo que hayan actuado a su libre albedrío, ¿no? Porque, oiga, el Estado no es chacra de nadie, ¿no? O sea, yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito una carta de 10 millones, 20 millones, y ahí pongo nomás, y no puede. Yo como titular, Claro. digo, oye, puede ser Eh, un momento, ¿no? Claro, claro. Claro, Eso Daniel, sabemos, se conoce que un proceso judicial, tanto para un ciudadano o cualquier trabajador, siempre le va a costar, pues, ¿no? Es tedioso, es oneroso, y para el Estado aún más también, ¿no? Porque, como tú mencionaste al comienzo de la entrevista,
se contratan grandes estudios de abogados, ¿no? Y realmente es bastante caro, ¿no? Poder contratar estos estudios, estos bufetes. A pesar que también hay abogados en las entidades del Estado. Pero a lo que vamos, ¿por qué, por qué el titular del Estado, de la entidad, como tú bien mencionas, ¿por qué no se reúne con los defensores del Estado, ¿no? Los abogados que a través de las procuradurías asumen esta labor, para finalmente sentarse, coordinar, no negociar, digamos, pero por lo menos ver que efectivamente el trabajador tiene la razón para conciliar y no llegar a este extremo de dilatar, dilatar, dilatar a instancias judiciales nacionales, incluso supranacionales, para poder hacer valer sus derechos? Es claro que a través se ha establecido que antes de ir a una demanda judicial en materia civil, pues tienen que ir a un centro de conciliación a las personas, ¿no? Cuando hay un conflicto. Y eso para minimizar también digamos, la carga laboral en el Poder Judicial, ¿no? Y de repente por ahí una buena praxis y pueden llegar a un punto medio y a un acuerdo. Pero ¿por qué el Estado, los procuradores, por qué no pueden implementar ese nivel de poder conciliar con los demandantes? ¿Crees que sería una forma de corregir para que el Estado camine un poco mejor y sobre todo, como tú dijiste, ¿no? Un proceso judicial que se comienza en un año determinado y se dura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, finalmente el Estado va a tener que pagar en caso sea desfavorable el fallo para la entidad del Estado, va a tener que pagar, como tú bien dices, ¿no? 10 años de intereses. Y no solamente eso, sino también pagar las costas de lo que significa pues haber contratado con un abogado y gastos administrativos por parte también del trabajador. ¿Crees que debe cambiarse eso? ¿Tiene que reevaluarse? ¿Por qué las autoridades no evalúan y ponen mayor énfasis? Porque el Poder Judicial está realmente sobrecargado de demandas, ¿no? Y no pueden resolverlo, ¿no? Cuando hay temas que yo creo que se podría manejar a ese nivel. Yo creo que sí. Definitivamente sería un cambio de timón muy saludable, oxigenar la Procuraduría Pública de la SUNAT, ¿no? Porque sería interesante también hacer ese informe de gestión. ¿Cuántos procesos judiciales ha ganado la Procuraduría General de la SUNAT? ¿Cuántos tiene giro y cuántos ha perdido? ¿Y cuánto es el costo-beneficio? O sea, ojo, es como una empresa, ¿no? O sea, oiga, ya, yo le doy un equipo de abogados, un pool de abogados, contrato a abogados externos con millones de soles que salen de las arcas del Estado. Eso no viene en alfombra voladora, ni un platillo volador, un ovni, porque esos son recursos públicos que lo pagamos todos los contribuyentes, no lo pagan los procuradores de la SUNAT, ¿cierto? Hay que entender eso. Estamos hablando de recursos de fondos públicos que salen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Entonces, ellos tienen la obligación ineludible de rendir cuentas. Oiga, yo este año he ganado tantos procesos, tengo en giro tantos y he perdido tantos. ¿Cuánto he invertido en esto? Tanto. Así se maneja, se gerencia una empresa privada y más aún una entidad pública que utiliza recursos y fondos públicos, ¿no? Es interesante que el jefe de la SUNAT informe al Perú, no a Radio TV Digital, ni a este humilde servidor con él, sino a la nación entera, cuánto le cuesta estos tres casos, cuánto le viene costando, a cargo de qué cuenta la están registrando, las han ido registrando, y por qué razones, como bien dices, ¿no? Los procuradores, no sé, un afán, no sé, muy riguroso, muy garantista, como dicen, frente a todos los procesos se oponen. No les creo, por ejemplo, el caso más visible es el de Ansejucio, ¿no? Han hecho mil maniobras durante 27 años en que los pobres pensionistas de Ansejucio, ¿no? Han tenido un verdadero vía crucis que hasta ahora no culmina. Claro, Y ahorita los que están en actividad, por ejemplo, la FENTAC, a la que pertenezco, también sus afiliados ya quieren que se ejecute, porque ya, oye, ya el del Poder Judicial dijo procedente. El SINAUD, desde el año 2009 hasta ahorita, ya van a ser 15 años y no les ejecutan. Y claro. entonces,
Esto amerita una investigación muy rigurosa de parte de los órganos de control, tanto de la Procuraduría General del Estado, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es elemental, ¿no? Y Daniel, también quiero ir más allá también, porque mira, es lamentable, porque es lamentable que hay trabajadores, en este caso me dijiste, incluso ya fallecieron, ¿no? Esperando que se les haga justicia, ¿no? Poder gozar de esos beneficios que justamente en la demanda en su momento lo presentaron, ¿no? Pero sin embargo, Claro. ante estas malas praxis, podríamos calificarlo de esta manera, llevan que incluso pues pasen décadas, ¿no? En procesos judiciales y nunca se cumpla, digamos, o se aplique la justicia en estas personas. ¿Tú crees que algo que sí hemos visto con el equipo es que a veces el órgano central de defensa del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, no está siendo muy riguroso o no está evaluando el comportamiento, el desarrollo, el desenvolvimiento de los procuradores? Porque, ojo, no solamente se trata de presentar recursos de apelación, tratar de ganar los juicios de manera antojadiza, de repente de manera forzada, de repente tocar la puerta a los magistrados, o valiéndose de varios, valiéndose incluso con información falsa, brindando a los órganos jurisdiccionales, también es otro tema, para inducir el error a los jueces, a los magistrados. Claro que sí. ¿Por qué no se les aplica sanciones a los abogados que representan a los procuradores o a los mismos procuradores para que esa práctica pues, se destierre, ¿no? Porque no es ético, no es correcto que se dé información en procesos judiciales falsos. Claro. A ver, eh, al comienzo de la entrevista hemos dicho que ahí se han presentado dos pedidos. Que el titular de la SUNAT informe lo que le compete, ¿no? En los casos de la SUNAT, pero también tengo entendido que se le ha presentado otro pedido al Procurador General del Estado, que es el jefe de los procuradores de la SUNAT y de todos los procuradores del Estado, ¿no? Entonces, el procurador se llama Daniel Soria, que recordemos que ha sido repuesto porque hubo un entretiempo en el que él no estuvo en el cargo y fue reemplazado por una señora María Caruajulca, si no me equivoco. Pues esta es una buena oportunidad para que el señor Procurador General del Estado se informe con instrumento de gestión, porque no solamente es apelar, impugnar por impugnar. Oiga, razonabilidad, hay que justificar, argumentar los casos, ¿no es cierto? No vamos a pasarnos 1000 años, ¿no es cierto?, apelando frente a resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ¿no es cierto? Un estudiante de Derecho, yo creo que tú eres, o los abogados también conocen, estudiante de Derecho, oiga, una sentencia judicial con calidad de cosa juzgada se ejecuta y se cumple sí o sí, nos guste o no nos guste, Así es, ¿no es así cierto? es. Si no, pues entonces ya que se cierre la Constitución y entramos a la jungla. Ya no, pues si no se respeta el Estado de Derecho, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces ya pues que Y se cierre los juzgados, ¿no? claro, y Sí, sí, algún detalle también importante es que a pesar de que hay procesos ya cerrados y que se han cumplido, bueno, finalmente a través de las acciones legales que han implementado los afectados, a pesar de que hay jurisprudencia sobre determinados casos en materia laboral en el interior de las entidades, pero digamos, las áreas de recursos humanos a veces avalan y siguen cometiendo los mismos errores que llevaron a que se presenten demandas judiciales por casos similares o claro, escenarios o los mismos escenarios. ¿Por así es. qué, por qué el recursos humanos, digamos, a pesar de tener esos fallos, porque tienen que cumplir los fallos también a veces, es un tema de materia de reposición, el Ujú. trabajador o pago de indemnización, qué sé yo, ¿por qué no implementa una cartilla, digamos, esto hay una jurisprudencia y no se puede cometer? O claro, puede pasar que un funcionario con mucho poder pueda disponer algo y recursos humanos solamente cumple y acata, cuando deberían tener ellos la capacidad de decir, no señor, eso no responde. No corresponde porque finalmente hay jurisprudencia y no se puede menoscabar los derechos de los trabajadores y además hay fallos precedentes del Poder Judicial. Digo, ¿por qué siguen cometiendo estos errores? Estamos Buen tema, Sí, buen tema. coméntame, por favor, Daniel, Ojalá, lo vio ya por ir cerrando la sí, sí, entrevista. sí, sí. Sí. Dos cosas que están relacionadas con esto, ¿no? Yo creo que sería importante que recursos humanos, que depende de la Superintendencia Junta de Administración y Finanzas,
elabore un cuadro con los insumos que tú estás planteando, ¿no? Para evitar sobre costos procesales, laborales, civiles, todo, ¿no? Nos ahorra tiempo, nos ahorra recursos económicos, sobre todo recursos humanos. Eso deberían implementarse en la zona. Un ejemplo práctico ahorita es con la ley de teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Que está de moda. La SUNAT parece que interpreta arbitrariamente, antojadizamente, la ley de trabajo, su reglamento y lo dispuesto por el propio servir. Tenemos entendido que, por ejemplo, la Superintendencia Junta de Aduanas no ha identificado puestos teletrabajables como sí lo ha identificado tributos internos. Ese es un tema que tiene que abordarse rápidamente. ¿No es cierto? La ley es la ley, no está sujeta a interpretaciones arbitrarias. Así es. O, como en una época decía, las famosas interpretaciones auténticas. No, la ley Así tiene es. que respetarse. Ya. Claro. Y para terminar este tema, hay un caso más que me estamos viendo. Hay un proceso relacionado al otorgamiento del bono por incentivo del año 2020 que se otorga a los trabajadores de SUNAT, indistintamente a qué superintendencia junta pertenezcan, que hayan cumplido con las metas individuales y grupales, ¿cierto? Ujú. Del año 2020. Tenemos entendido que la SUNAT hizo la reserva presupuestaria para cumplir con el abono de ese incentivo. No sabemos si lo revertió, lo utilizó, sabemos que no le pagaron o que lo haya invertido en otro fin. Pero hace pocos días, el poder, nuevamente, está otra vez, recurrentemente, el Poder Judicial ha emitido una resolución que dice dirigida al sindicato de trabajadores de aduanas, Intraduanas, que es de aduanas, que dice, oiga, en relación a la aclaración, al pedido de aclaración presentado por el procurador de la SUNAT, no, creo que nuevamente el señor Castillo Pedro, creo que no, no me acuerdo, creo que él es, y dice, oiga, la aclaración no va, pero lo que sí les decimos es que este bono es extensible a todos los trabajadores de la institución que hayan cumplido con las metas personales, individuales y colectivas de las metas del año 2020. Yo no creo, creo que ya está consentida y debe ejecutarse. Yo no creo que el jefe de la SUNAO, el procurador, vayan a acudir pues ya a la Corte Interamericana en apelación. Bueno, en este país todo es posible. Ojalá que no, Claro. porque yo creo que los Eh, trabajadores de la SUNAT sí sí. van a unirse a un solo puño y luchar y exigir el cumplimiento de un derecho. No, eso es lo que yo puedo comentar por el momento, Muy bien, Daniel. José. Esperemos que, bueno, a raíz de esta entrevista, digamos, las autoridades de la entidad en la cual se está mencionando, pues puedan, en todo caso, reevaluar la situación y puedan implementar correctivos, ¿no? Finalmente, es por el bien de todos los trabajadores que laboran en esta entidad del Estado, finalmente, porque con su labor, sus funciones, pues, pueden lograr objetivos, ¿no? En esta importante entidad del Estado. Y sobre todo, hay que mejorar las entidades, hay que mejorar el Estado y sobre todo también los sindicatos, los gremios sindicales cumplen un rol importantísimo en cualquier país, ¿no? Y sobre todo en el nuestro, en la cual son los que deben velar, ¿no? Y sacar adelante y hacer valer los derechos de los trabajadores, ¿no? Y sobre todo la lucha anticorrupción, sobre todo también, ¿no? La lucha anticorrupción no Afirmativo. solamente es que denunciar a alguien porque se recibió una coima o recibió una dádiva para que le den un contrato, sino también el hecho de omitir sus funciones o no tramitar, diligenciar o poner a alguien en un puesto sin tener el perfil también es corrupción. Así que bueno, Claro que sí. qué importante Daniel, tenerte acá. Yo te comprometo Sí, para otra José, si me entrevista, permite, nos ganó el tiempo, y así que, sí, palabras finales, un en todo minuto, caso, ya para ir cerrando el programa. un minutito, José, sí. Claro que sí. El compromiso de la Federación Fentasunal es justamente coadyuvar a la lucha contra la corrupción, a fortalecer la lucha contra la evasión, la defraudación tributaria, el contrabando, la defraudación de renta de aduana, ¿no es cierto? Es un compromiso firme a modernizar, a repotenciar la SUNAT como corresponde, institución pilar de la economía nacional. Y desde acá va un saludo para todos los compañeros de Alcejub SUNAT, para los compañeros de mis compañeros, mi base de Fentasuna, un saludo también para los trabajadores, a la base del SINAUD y a las bases del Sintraduanas. Es hora
de unirnos y luchar en un solo frente. Muchas gracias por la oportunidad a ustedes y siempre cuenten con nuestro valioso aporte. Muy bien, Daniel, y te agradezco por tu presencia en esta edición de La Voz de los Sindicatos. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos, en La Voz de los Sindicatos, que se también a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Ha sido el señor Daniel Cubilla, y bueno, ya está comprometido para nos acompañe en una próxima edición. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición.